porque como está definida en este mismo trabajo, dice que es la presión fiscal, la quiero leer aquí, dice que se define la presión tributaria como la carga de impuestos sobre la producción nacional, es decir, el porcentaje del PIB, lo que produce la economía en un año, que el gobierno capta en ingresos fiscales. Aquí también se habla de que no hay una relación, no necesariamente hay una relación entre el crecimiento de la economía y el aumento de los impuestos, porque depende cuáles son las áreas que se expanden. Hay áreas que se expanden, que no son áreas que tributan mucho, que tienen un impacto fuerte, porque son áreas donde los impuestos son bajitos. Y creo que eso y algunas están exentas, como la agropecuaria. Ahí está el caso del sector agropecuario. Claro. Exactamente. Que puede crecer y no tributar. Registró crecimiento, pero al mismo tiempo, no aporta. Claro. No aporta, perdón. En términos fiscales no aporta muy poco en términos de recaudaciones. O sea que eso lo que te va a dar como resultado es que te va a empujar la presión tributaria hacia abajo. Claro. Y lo mismo ha pasado con otros sectores, por ejemplo el de las telecomunicaciones, que dicho sea de paso, la ponderación, está súper grabado. Sin embargo, la ponderación que se le estaba dando en términos de su aporte al crecimiento del PIB, o sea, sabemos que había, por unos errores en las fórmulas, unas imprecisiones que se habían cometido, estaba sobrevaluada. O sea que en ese caso, como es un sector que aporta tanto, también en este caso va a influir en ese índice de la presión tributaria. A mí sí me preocuparía pensar, y yo vi el informe. O sea, todo lo que te he estado mencionando es para que hagamos una proyección hacia adelante. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, no? Porque... Mira, a mí me preocuparía, y comenzando con ese mismo informe, que dada la situación fiscal del gobierno, o sea, del Estado dominicano, de desequilibrio fiscal, y un desequilibrio que se ha venido financiando sobre la base de deudas, pero que eso es insostenible. Ya hay un momento en que no se puede seguir financiando en base a deuda. Yo tengo entendido que el índice de la deuda pública total con respecto al PIB anda cerca del 40%. Yo creo que tú me corregiste, creo que no es, tú me dijiste ahorita que no es así. Sí, no, que eso es bueno aclarar para los amigos. Pero a ver, deuda pública total me refiero. Sí, pero esa que se menciona en ese porcentaje incluye un concepto consolidado, los títulos del Banco Central. Exacto. O sea, ahí hay los certificados, que es un pasivo monetario. Exacto. Que no se establecen ingresos fiscales para pagar esos pasivos, sino que si la Junta Monetaria, si el Banco Central quiere dejar liquidez, simplemente como ha ocurrido, cierra la ventanilla, deja los vencimientos en la economía y no se retira, no tiene que nadie buscarle el dinero. Esa no hay que pagarla. Exacto. Entonces. No, porque el mismo Banco Central la genera como parte del quehacer de la política monetaria. Sacando esos certificados. ¿En cuánto andaremos estamos hablando, exacto, la deuda pública interna y externa, sacando la del Banco Central exactamente, está alrededor del 27%. Sí, 27%. No, yo no digo eso. Lo que te estoy diciendo es que sube al 35% en el acuerdo con el fondo, con la parte del Banco Central y los otros organismos financieros, públicos financieros. Pero la deuda que hay que darle seguimiento es la deuda del sector público no financiero, que es la del gobierno central, la de los municipios, las que se ponen, las que se presentan erogaciones por parte del presupuesto nacional, y ese está alrededor del 27%. Es bueno aclarar. Es una buena aclaración que haces. No, y que es bueno aclarar. Se ha manejado mucho ese indicador del 40%. Se maneja también políticamente, sí, porque se incluye los certificados del banco, que es como, entonces incluyen los certificados, pero no incluyen el encaje legal, que también es un pasivo monetario. Entonces, para algunas cosas sí, para otros no. Hay que dejar fuera lo del Banco Central. Para hacer el análisis, o sea, que un 27%. Hay que dejar de lado el Banco Central, porque obviamente el Banco Central saca y entra de liquidez de la economía. El impacto es diferente. Lo que preocupa no es tanto el porcentaje del PIB, puede ser un 27, un 30%, eso no es tanto lo que preocupa, sino la carga sobre los ingresos
fiscales. El servicio de la deuda. El servicio de la deuda. Eso es lo preocupante, porque tú tienes una deuda que te está ya absorbiendo el 40% de los ingresos del Estado. Eso quiere decir te deja que mucho, cada, no tienes mucho rejuego cada para poder... peso que recibe el Estado como ingreso va a tener que dedicarse 40 centavos al servicio de la deuda. Eso significa que solamente le quedan 60 centavos para atender todas las otras necesidades del gobierno, que son muchas. Entonces eso te afecta a lo que es la política social del gobierno, te limita el esfuerzo que puede hacer el gobierno en términos de mejorar la educación, la salud, la vivienda y todos esos beneficios que la población espera. Sí. Entonces, ¿cuál es la gran preocupación? Que en la medida en que el déficit o el desequilibrio fiscal sea más elevado, entonces habrá nuevas necesidades de endeudamiento y te aumentará ese, por lo tanto, te restringirá todavía más. Ahora, cuando vengamos ahora de la pausa, tenemos que entrar en otro aspecto que también está contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el compromiso que ha asumido el gobierno en términos de cuál debe ser el porcentaje del déficit, o sea, en cuánto tiene que reducirlo en el marco de ese acuerdo. Venimos en breve. Venimos. Continuamos con ustedes, amigos televidentes. Estamos haciendo aquí no tanto quizá una entrevista, sino un conversatorio. Una tormenta de ideas. Sí, con Pedro Pérez, quien es el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales y además es economista, o sea que, y no solamente es economista, sino que le da mucho seguimiento a los temas de interés nacional. Siempre nos gusta este conversatorio con él porque no, aun cuando él representa una organización comercial, en la mayoría de los casos sus análisis, sus planteamientos están dirigidos a ver el impacto que pueda tener una determinada situación o determinada medida sobre la economía nacional. Y creo que es una buena forma, muy aportadora, si se quiere, de tener este tipo de discusión. Y la conversación que estamos teniendo hoy día tiene que ver con lo que ha pasado en la economía dominicana en este año, que ya Pedro Pérez ha mencionado y cómo se ha desenvuelto, considerando el comportamiento de la misma economía el año pasado. Tengo entendido, Pedro, que si bien creció un 7.5 en el primer trimestre, me da la impresión de que en el segundo trimestre probablemente el crecimiento sea mayor, porque el gasto de campaña, gasto político, se concentró prácticamente todo en los meses de abril y mayo. Sí. Porque recuerda que a principios de año todavía la campaña estaba... En el mes de abril aumentó en un 84% el gasto. Entonces, cuando los ingresos aumentaron apenas un 8.3%. Eso augura que el primer semestre del año probablemente la economía crezca por encima de lo que fue el primer trimestre del año, tal vez un 8% o más. Pero ahora estamos en el planteamiento que te hacíamos, en el sentido de que en el acuerdo con el Fondo Monetario está previsto que haya una corrección, o sea que ahora los gastos del gobierno tengan que ajustarse a la baja para poder cumplir lo que es la meta del resultado fiscal del gobierno con respecto al PIB, ¿no? en este año, que nos dice a nosotros que si bien ya hubo un aumento del déficit, tal vez no sea como se ha estado planteando tan elevado, porque el gobierno está en la obligación de introducir correcciones en esta segunda parte del año. Ciertamente el acuerdo lo expresa claramente, así lo consigna. Además, el segundo semestre es de corte, o sea, hay que trabajar más con los ingresos. Así es. Y se espera, yo sé que la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas están tomando medidas encaminadas a mejorar, a ser todavía más eficientes. Que han avanzado. Por eso digo, hago la salvedad, todavía más eficiente